las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Empezamos este 2021 con nuestro director general, Ramón Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Director, bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo muy especial pues a todas las personas que nos están escuchando. Decirles que pues venimos haciendo un trabajo muy fuerte dentro de la entidad para alcanzar los resultados. Una pandemia que nos llegó sin estar esperando unas circunstancias así, pero que nos dio y nos motivó con retos frente a la implementación de la política pública en el territorio, a pesar de esas circunstancias que era el aislamiento voluntario y obligado en unos casos para muchas personas y especialmente para las víctimas. Director, ¿qué fue lo primero en lo que usted pensó cuando tuvo que enfrentar la pandemia? ¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza? ¿Cómo fue ese trabajo en esos momentos de crisis? Bueno, hay muchas circunstancias. Lo primero es pensar en los temas personales, también involucra los temas laborales. En los temas personales, pues lo primero, cuidar a la familia, saber todos los mecanismos para poder cuidar a la familia, poderse cuidar uno. Es una pandemia y un virus que todavía desconocemos cuáles son esas circunstancias que puede enfrentar uno cuando le da el COVID-19, pero también en los temas laborales, pues muchas circunstancias. Nosotros trabajamos con las comunidades, no solamente lo que hacemos a través de los canales presenciales y virtuales, sino es el trabajo directo con las comunidades, como son los procesos de atención psicosocial, todo lo que tiene que ver con reparación colectiva, y por eso era tan importante buscar todos los mecanismos. Allí nos llevó a hacer el ajuste, reinventar procesos, ajustar procesos para poder atender a las víctimas en el marco de la pandemia, y eso nos permitió entregar atención humanitaria, avanzar en los procesos de reparación individual, con dificultades, claro, las dificultades de estar entregando las cartas de indemnización que hacemos a través de las jornadas, pero que en esos últimos 3 meses, que fueron a partir de septiembre, que nos dieron la oportunidad de tener el contacto con las comunidades, que las comunidades entendieran hasta dónde se podía, no se podía, las medidas de bioseguridad que eran supremamente importantes, pues permitió que lográramos alcanzar esas metas que nos habíamos propuesto para el 2020 y pues también proyectarnos para el 2021. El tema del cierre de los puntos de atención fue un tema delicado con las víctimas porque no fue fácil entender que había que cerrar por un tema de salud, incluso por la salud de ellos. ¿Cómo se manejaron estos temas y cómo fue ese trabajo? Bueno, el cierre de los puntos y centros regionales es una atención que tenemos de forma presencial. Nosotros veníamos haciendo antes de la pandemia una atención entre 24.000, 25.000 víctimas de forma diaria a través de los 190 puntos de atención, a través de esos 33 centros regionales, pero que cuando inicia la pandemia nos obligó a hacer el cierre, que nos tocó trasladarlo todo a la virtualidad, a los temas del canal telefónico, habilitar líneas de teléfono en lo regional, allí en estas líneas telefónicas pues hacer las consultas, pero muchas víctimas les gusta la atención de forma presencial, el ver al funcionario de forma presencial, eso les garantiza según a ellos un tema de atención. Y pues buscamos el videochat, poder atender a las víctimas en el exterior también. Estos canales permitieron pues avanzar, atender a más de 5 millones de víctimas con sus solicitudes, que también se fueron viendo reflejadas en los pagos de atención humanitaria y en los casos de indemnización. Pero adicional a eso, pues también en la medida de las posibilidades, ya a la fecha podemos decir que tenemos más de 40 puntos abiertos que de forma presencial para atender, estrictas medidas de bioseguridad, agendamiento para las citas para que puedan llegar las víctimas a ser atendidas
y ya tenemos 10 centros regionales en los cuales se está dando atención de forma presencial. Esto significa que pues a medida que las condiciones se van dando, vamos mejorando, vamos organizando, y lo que nos interesa siempre es garantizarle a las víctimas toda la ruta de atención, asistencia y reparación, pero en este caso específico la atención de una forma digna a las víctimas. ¿Qué fue lo más difícil de enfrentar? ¿Cuál fue la decisión más complicada que usted tuvo que tomar en esta pandemia? En esta pandemia muchas decisiones. Lo principal, hacer los ajustes frente a los temas de los operadores, buscar la atención fue fundamental allí, buscar esos mecanismos, sentarnos con los equipos directivos, los equipos de trabajo, los directores territoriales. Ese acercamiento fue fundamental. Nosotros estuvimos haciendo comités cada 8 días, buscando cómo llegábamos a las comunidades, qué lugares estaban y municipios nos permitían el ingreso para avanzar. También buscar en esos espacios donde nosotros podíamos hacerlo de forma virtual en los procesos de reparación colectiva, donde nos preocupaba era dotar a las comunidades de esos medios de comunicación, especialmente de internet, de un equipo de cómputo, para avanzar en lo que era netamente documental y dejar los espacios para cuando nos tocara de forma presencial estar acompañando. Decisiones en temas personales, pues lo principal, el aislamiento, cuidarnos, y siempre insistimos mucho a los funcionarios en los temas de cuidarnos, porque si nos cuidamos, cuidamos hasta la familia. Fue un proceso también interesante y de grandes retos, el traslado de los funcionarios de la oficina a la casa. Allí también pues se presentaron circunstancias en las cuales no estaban fácilmente, pues las condiciones no estaban dadas. Se presentaron situaciones de salud, situaciones de estrés laboral también. Los temas de conectividad no son todos iguales en el país. Circunstancias donde tocó y siempre se insistió en llegar a acuerdos. Más allá de la exigencia, llegar a los acuerdos con los funcionarios porque no habían presentado el informe, y esto eliminar situaciones en las cuales generaba estrés laboral. El estrés laboral, además, porque uno entendía que los niños estaban en la casa, una sola conectividad, un solo computador, el internet no es el mejor en todo el territorio, vuelvo, insisto, cuando uno sale de Bogotá y uno que tiene la posibilidad de estar en el territorio, se da cuenta que sale uno de Bogotá y las circunstancias cambian totalmente. Entonces, grandes retos, pero también frente a eso fue la coordinación con los equipos de las direcciones territoriales, con el equipo directivo, y siempre pues se procura buscar soluciones para poder avanzar y que esas metas que nos habíamos propuesto para el 2020 se pudieran cumplir. Director, vamos a una pausa y ya regresamos. En la Unidad para las Víctimas trabajamos para brindarle un mejor servicio. Recuerde que en la nueva normalidad se deben cumplir los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y las instrucciones que adopten o expidan diferentes ministerios y entidades del orden nacional para evitar la propagación del coronavirus. Por eso lo invitamos a seguir los protocolos de bioseguridad de las instituciones, respetar y mantener un distanciamiento responsable y un aislamiento preventivo. Unidos por las víctimas. V Radio. Director, un tema que también fue muy delicado fue el tema de las emergencias, atender las emergencias que se presentaron a raíz de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. ¿Cómo fue el trabajo? Entréguenos un balance de ese trabajo que se hizo en el 2020 sobre emergencias humanitarias. Frente a las emergencias humanitarias, pues lo primero es tener un equipo consolidado en el territorio y a nivel nacional desde la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias para atender, lo primero, las emergencias humanitarias que se presentaron, todas las emergencias en el territorio, pero principalmente los temas de desplazamientos masivos. Tuvimos 67 eventos de desplazamiento masivo que nos afectaron 6.000 personas, 6.000 núcleos familiares, y esto nos puede decir fácilmente que son 19.281 personas que fueron afectadas, pero que garantizamos la atención en menos de 48 horas, activando los planes de contingencia que nos permitieron
revisar y hacer una revisión en dos componentes, alojamiento y alimentación, garantizándole también ese mecanismo que es el acceso a todo lo que tiene que ver el registro único de víctimas con el Ministerio Público, pero también hicimos un ejercicio en la atención de los confinamientos que afectaron también un mayor número de víctimas, estos confinamientos principalmente en el departamento del Chocó, 20 eventos de confinamiento, donde fueron 7.371 familias afectadas, 31.489 personas. Si lo comparamos, desplazamientos masivos con confinamientos, fueron menor el número de eventos de confinamiento, pero que tienen un mayor número de personas a las cuales fueron afectadas por este hecho victimizante. ¿Qué nos permitió? Consolidar en el territorio equipos comprometidos para poder salir a terreno en lo pleno de la pandemia, cuando existían tantos temores. Los equipos siempre estuvieron muy prestos a estar acompañando todos los procesos, allí estuvieron con las comunidades, lo cual nos permitió hacer ese proceso de atención como principal actor humanitario del Gobierno Nacional a través de la Unidad para las Víctimas en coordinación con los entes territoriales, pero también con la cooperación internacional. Director, en materia de reparación colectiva, ¿cuáles son esos resultados que podemos resaltar de ese trabajo del 2020? En reparación colectiva, pues lo primero fue haber garantizado las declaraciones a esos nuevos sujetos de reparación colectiva para hacer la valoración en términos. Allí va asociado con los temas de registro. Podemos decir que el registro no tiene rezagos en estos momentos. Es un registro que está actualizado. Se ha ido robusteciendo con los cruces de información de la Red Nacional de Información. Entonces podemos contarle a toda la audiencia que no tenemos esos rezagos que nos presentaban en años anteriores frente a los temas de valoración, y también lo que se ha superado en los temas de novedades, que eran más de 1 millón de novedades que se presentaban en el registro, y que hoy podemos decir que si quedan 30.000 novedades es mucho para poderlo hacer. En reparación, pues como va de la mano, allí la reparación colectiva, en 8 años se habían logrado 3 sujetos de reparación colectiva. En estos 26 meses iniciales logramos el cierre de 16 sujetos de reparación colectiva, y esperamos, antes de finalizar esta vigencia, estar entregando 13 sujetos de reparación colectiva más. Tareas, claro, tenemos tareas muy grandes, esperamos el próximo año cerrar 50 sujetos de reparación colectiva como un gran reto, y es uno de los énfasis que hicimos en el último comité directivo y de las tareas prioritarias, más allá de avanzar en esos temas de reparación solamente en lo individual, que ya tiene una dinámica propia en los pagos de las indemnizaciones. Queremos llegar en estos momentos a esos sujetos de reparación colectiva que han sido tan difíciles, el acceso, tan difícil de la construcción de esos planes de reparación colectiva, incluyendo los étnicos. Los étnicos queremos el próximo año hacer cierres, no solamente en el marco de la Ley 1448, sino también de los decretos ley. A propósito de la reparación individual, ¿qué logros se lograron en el 2020? Bueno, 2020, esperamos aquí llegar, tenemos una meta de los 127.000, vamos a llegar a 120.200, eso es lo último que tenemos de reporte teniendo en cuenta el saldo presupuestal para esta vigencia. El rezago fue menos, ya superamos en los 2 años de gobierno más de 200.000 indemnizaciones. Vamos a seguir con ese presupuesto, que fue el presupuesto más alto en el año 2020, que nos permitió llegar a esas indemnizaciones que teníamos proyectadas. Pues nos faltó un poco más de recursos, pero ahí estamos haciendo todo el esfuerzo. Allí una de las grandes dificultades fue la entrega de las cartacheques en el marco de la pandemia. Lo superamos bancarizando, hicimos un proceso de bancarización, primero con nuestro aliado principal, que es el Banco Agrario, pero también logramos hacerlo con el Banco Popular. El Banco Popular nos permitió hacer procesos de bancarización. Ojalá tuviéramos todas las víctimas bancarizadas, pero también sabemos de la ruralidad de nuestro país. Pero el compromiso de todos los directores territoriales y de los funcionarios del nivel nacional nos permitió llegar a entregar esas cartas de indemnización, que les permitió a las víctimas hacer el cobro correspondiente de los recursos. Hicimos ampliación de los plazos para poder hacer los cobros correspondientes. Entonces, esto nos permite decir que tanto en reparación individual y colectiva cumplimos con las metas, y queremos pues hacer todo el esfuerzo para la consecución en el 2021 de recursos adicionales. Nos llegaron unos recursos adicionales, que fue la monetización del oro
que, fruto de los acuerdos de paz, la FARC entregó, pero estos recursos irán directamente a la reparación colectiva, no a la individual. Para la individual estábamos buscando otros mecanismos, pero principalmente el esfuerzo que pueda hacer el presupuesto. Bueno, y a propósito de la monetización, una labor importante fue lograr monetizar ese oro que nos entregaron y que irá destinado, como usted lo dice, a la reparación colectiva. Cuéntenos cómo ha sido esa labor de la consecución de esos bienes y todo el trabajo que tiene monetizar esos recursos, porque eso no es tan fácil. Allí hay un gran reto, es lograr recursos adicionales, es uno de los principales retos para el 2021. Tenemos víctimas que ya cumplen con todos los requisitos para el pago de la indemnización. Para eso y para avanzar también en los temas de reparación colectiva, implementar medidas en los planes de reparación colectiva, pero necesitamos recursos. Lo principal, pues todo el esfuerzo que ha hecho, y como lo mencionábamos, este año fue el presupuesto más alto en la historia frente a los pagos de las indemnizaciones por vía individual, por vía administrativa, pero necesitamos hacer un esfuerzo mayor. Ese esfuerzo mayor tiene que ir acompañado de la monetización de esos bienes que recibimos en su momento por Ley de Justicia y Paz. Esos más de 1.624 bienes que tenemos en el fondo, lograr la monetización para que esos recursos vayan direccionados a la reparación individual. Ellos no tienen el condicionamiento que tienen los recursos del fruto de los acuerdos. Entonces, cuando podamos monetizar, poderle pagar primero las indemnizaciones por vía judicial, que es un mandato de los jueces, y también cómo podemos avanzar en las individuales. Entonces, allí hemos venido haciendo un proceso del manejo de estos bienes, haciendo o avanzando en el proceso de legalización del bien para la extinción de dominio y lograr llegar a las subastas y poderlos monetizar para poderle cumplir a las víctimas, principalmente en los temas de reparación individual por vía judicial y por vía administrativa. A propósito, ¿cuál es el balance del Fondo de Reparación a las Víctimas? El balance del fondo es la administración efectiva de estos bienes. Son bienes que en su momento los entregan muy deteriorados. Lo que queremos es ponerlos en funcionamiento. Se han logrado monetizar bienes, no en las proporciones que todos queremos, pero lo que podemos dar garantía es que estos bienes se vienen administrando y garantizando la sostenibilidad de los mismos. En unos casos hemos logrado hacer este tipo de comodatos con las administraciones municipales, y mientras se hace todo el proceso de la extinción de dominio y tenemos un bien que nos está generando un costo, es poderlo entregar a una administración que lo administre, pero más allá de la administración es que se vean beneficiadas las víctimas. ¿En qué? En temas productivos, en cultivos transitorios, mientras se hace todo el proceso de extinción y la monetización posterior del bien. Esto nos permite garantizar la administración, pero también bajar costos en la administración de los mismos a través del fondo. ¿Podemos contar la chivita para este 2021 del trabajo y de la plataforma que está trabajando el Fondo de Reparación? Claro que sí. La chivita ya está funcionando, hemos estado haciendo ajustes. ¿Qué se pretende hacer con los bienes del fondo? Bienes que ya estén listos para la monetización y para arrendar. Lo que queremos es, a través de una plataforma, como se hace para la toma de arrendamiento o la compra de un bien, el fondo tenga esta herramienta que estará en nuestra página, que le permitirá a todos los colombianos y personas en el exterior hacer consulta qué bienes se tienen en el fondo para la venta o para tomarlos en arrendamiento. Cuáles son el canon, los requisitos que hay que cumplir, hacer la consulta, y eso nos permitirá primero arrendar los bienes que ya están para ser arrendados y también poder iniciar ese proceso de monetización y escuchar las ofertas por parte, y eso nos garantiza unos temas también de transparencia, que es lo más importante, saber cuáles son las ofertas, cuáles son esos bienes, qué precios tienen los bienes, en qué condiciones se pueden para tomar en arrendamiento mientras se hace todo el proceso de extinción de dominio para poder recoger los recursos y poderle cumplir a las víctimas. Muy bien, director. Hablemos de los procesos de retornos y reubicaciones, que también es un tema sensible en la unidad. Retornos y reubicaciones. Es tan sensible que lo tenemos considerado como un cierre de la política de atención a víctimas. Una víctima es este colombiano que sufre una afectación en el marco del conflicto, dentro de los hechos victimizantes que contempla la ley 1448 y los decretos. Las víctimas entran al registro, se atienden, se asisten, se reparan, pero tienen que buscar los procesos de inclusión social. ¿Y cómo lo hacen? A través de retornos y reubicaciones.
Una víctima se retorna o se reubica a través de estos planes que se construyen en el territorio y lo que busca es fundamentalmente buscar el acceso a los programas sociales que se tienen en el territorio. Si yo soy una víctima, me decido que ya me voy a quedar en Bogotá viviendo, entonces ya frente a eso hago mi proceso de reubicación en Bogotá y busco los programas de oferta institucional que se tienen en el territorio. Y si se retorna, porque las condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad se dan, la víctima tendrá pues también que buscar en ese territorio donde él se retorna esas condiciones que le permitan la inclusión social y que le permitan también reconstruir nuevamente su proyecto de vida. Eso es lo que queremos. Ajeno al proceso de la indemnización, de la oferta institucional, la víctima tiene que definir ese proceso de retorno o de reubicación y por eso es tan importante la actualización, la construcción primero y la actualización de los planes de retorno, que son los mecanismos que nos permiten apalancar todas las acciones, ya sean por parte de la entidad o de otras entidades, y que consoliden estos procesos en el territorio. Vamos a una pausa y ya regresamos. Escuche las historias y las noticias más importantes de la reparación integral a las víctimas en V Radio. V Radio. Todos los jueves a las 8 de la mañana en Colombia Estéreo, emisora del Ejército Nacional, en los 93.4 FM en Bogotá y en Cúcuta, en los 95.2 FM, emisora de la Universidad Francisco de Paula Santander. V Radio. Y escúchenos los sábados a las 8 de la mañana a través de redes sociales, Facebook, Unidad para las Víctimas, Twitter, @Unidad Víctimas, Instagram, Unidad Víctimas. V Radio. Y en Montería, sintonice Canaán Estéreo, 89.0 FM. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Otro tema sensible fue el tema de la asistencia y la atención humanitaria. ¿Cuál es el balance del 2020, director? ¿Y qué proyectos vienen para el 2021? Bueno, en este tema hay muchas inquietudes. Lo principal es que ya veníamos en los temas de atención humanitaria superando los rezagos que se tenían de años anteriores. La pandemia nos afectó. Muchas de las víctimas ya tienen y sabemos de la capacidad que tienen las víctimas de resiliencia y de emprendimiento, pero que la pandemia los afectó, iban en ese proceso hacia la superación de la situación de vulnerabilidad, pero sabemos que les tocó cerrar sus negocios, perdieron su trabajo y frente a eso se incrementaron las solicitudes de atención humanitaria. Atendimos más de 320.000 solicitudes de atención humanitaria, garantizándole esos componentes tan básicos como es alojamiento y alimentación, pero pues los recursos fueron insuficientes para ese número de solicitudes. Tenemos un gran reto para el próximo año, es superar ese rezago que nos queda de este año. Como todo, tiene que ser progresivo, gradual. Esperamos que en el 2021 y 2022 lograr nivelar nuevamente todo este proceso. Sabemos que en todos los procesos, en el marco del COVID, se pueden demorar entre 6, 7 o 10 años para recuperar todas las dinámicas económicas, pero la meta que tenemos es que en 2 o 3 años nuevamente tener a las víctimas con estos temas de atención humanitaria sin rezago y seguir avanzando hacia la superación de la situación de vulnerabilidad que nos permitirá tanto de forma individual o como colectiva hacer todos los procesos de reparación. Un tema también que es muy importante y que a veces a la sociedad y a las víctimas se les olvida es el tema de la reparación integral, que tiene que ver pues con muchos aspectos, no solo el tema de la reparación de la indemnización, sino también una reparación desde el punto de vista psicosocial. Cuéntenos la importancia de este apoyo y cuáles son esos principales logros en este tema. En este tema de la reparación integral, como lo consagra la ley, es avanzar más allá del pago de la indemnización por vía administrativa o judicial, es lograr todos los componentes que están dentro de la reparación y es que la víctima le permita hacer la reconstrucción de su proyecto de vida a través de las medidas de rehabilitación, de restitución, del pago de la indemnización y en eso hemos logrado la consolidación de las estrategias de recuperación tanto individuales como grupal, muy de la mano con el PACIVI, que está en manos del Ministerio de Salud, pero lo que necesitamos es poderla consolidar
a través de los mecanismos que nosotros tenemos. Entonces allí tenemos familias atendidas en el proceso de atención psicosocial como una estrategia que sabemos que son procesos de reconstrucción del tejido social que nos permiten generar capacidades en los núcleos familiares, y esto le permite a las víctimas hacer fácilmente la reconstrucción de su proyecto de vida. Entonces, más allá, como siempre les he hecho énfasis a las víctimas, de recibir su carta de indemnización con unos recursos, es poder superar esas situaciones complejas que nos dejó el conflicto y especialmente en lo que tiene que ver en la afectación psicológica, y para eso hay que trabajar en estos procesos de recuperación tanto individuales como grupales, consolidando pues las cifras que tuvimos en el año 2020. Para el 2021 ya hicimos un acercamiento con el Ministerio de Salud, seguiremos nosotros con nuestras estrategias sin desconocer pues los avances y la atención que se hace a través del PACCIVI. Entonces, aquí viene y hace parte de esa gran reparación integral, no solamente el pago de la medida de la indemnización, que es importante, tener los recursos, pero también es importante cambiar el chip. Yo siempre les digo a las víctimas, cambiar el chip para que podamos tener una nueva visión y poder reconstruir nuestro proyecto de vida alrededor de ese nuevo panorama que se genera a través de estos procesos. La estrategia de nuevos mandatarios que la entidad llevó ahorita en el 2020 garantiza en parte esa participación de las víctimas a nivel territorial. ¿Cuál es el resultado de esa estrategia en cuanto a los planes de trabajo territorial? Que es un tema que a las víctimas les preocupa mucho porque no todos los entes territoriales tienen ni los recursos ni les garantizan esa participación. Es un componente que tiene varias aristas. Lo primero, esta estrategia de nuevos mandatarios permitió, consolidar en estos planes de desarrollo municipal la política pública de atención a víctimas reflejado en los planes de acción territorial y sus planes operativos. Pero adicional a eso, nos permitió, lo primero es consolidar una oferta, saber cuál es la oferta tanto territorial como nacional, llevar el control de esta oferta que nos permite que las víctimas se puedan presentar a muchas convocatorias que se dejaban pasar, que también los entes territoriales, y un gran logro que tuvimos en el año 2020 y que tenemos que fortalecerlo para el 2021 es el banco de proyectos y los profesionales que están en el banco de proyectos ayudando a la construcción de estos proyectos para que las convocatorias que están en diferentes entidades les permitan consolidarlo. Por eso fue ese acompañamiento que se les hizo a los entes territoriales, muy de la mano con los proyectos PEDET, cómo está PEDET y cómo se articula para poder acceder a OCAT-Paz, a los recursos de regalías. Entonces ahí estamos haciendo este tipo de iniciativas, pero también consolidar tanto la estrategia de los nuevos mandatarios con la oferta institucional, pero también consolidarlo con esos planes de trabajo que se tienen, garantizando la participación de las víctimas, que en el marco de la pandemia se perdieron espacios. Siempre les pedimos que no se perdieran estos espacios. Muchas víctimas decían que no existían las garantías por parte de los entes territoriales para participar en sus comités municipales y departamentales. Hicimos en el 2020 un recorrido por todos los comités departamentales durante 2 días con el equipo directivo, conociendo y también promocionando la participación en escenarios departamentales. Garantizamos la participación de la Mesa Nacional, las elecciones de las mesas, garantizamos los espacios de participación de las víctimas, pero también hicimos un ejercicio con el Ministerio Público y especialmente con la Procuraduría para que se le hiciera ese llamado a los entes territoriales que en su momento no estaban ayudándole a las víctimas con esos mecanismos de participación efectiva, como son esos auxilios para la conectividad a través de Internet. También hicimos un ejercicio de capacitar a las mesas en esas plataformas, porque para todos fue novedoso todo el tema de la virtualidad, empezar a trabajar en Teams, en Zoom, en todas las plataformas que estaban para las víctimas. Primero la conectividad, garantizarle el manejo de la misma plataforma en lo básico y poder garantizar esa participación efectiva. Entonces, en este componente que tiene que ver con todos los temas interinstitucionales y de participación, avances, pero más allá de consolidar temas de oferta, es dejar las plataformas tecnológicas que nos permitan hacerle seguimiento, pero también consolidar
tanto oferta como los planes de acción territorial que vayan encaminados al cumplimiento de la Ley 1448 y sus decretos ley. Director, muchísimas gracias por acompañarnos en V Radio. Y una última pregunta también de tipo personal. ¿Pudo descansar algo en este final de año, en estos últimos días? Bueno, en estos últimos días, pues son los últimos días de ajuste, de revisar, de el cierre. Pues es muy difícil, estamos cumpliendo con una agenda nacional, pero también en la oficina. Entonces esperamos que para el mes de enero, que ya pedimos las vacaciones, está por lo menos 2 o 3 semanas descansando. Pues es muy difícil desconectarse totalmente, pero estaremos muy prestos para acompañar a la persona que quede encargada de la dirección, para que podamos sacar los procesos contractuales con tiempo, para poder avanzar en esos retos que tenemos, que es la consecución de recursos adicionales para el cumplimiento de las metas y principalmente lo que tiene que ver con reparación, porque ya los otros procesos se han ido consolidando con el tiempo. Seguir avanzando en la consolidación de esa articulación con el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. También hacer todo el proceso para garantizar los planes de retornos y reubicaciones que hacen parte y nos permiten llegar con diferentes estrategias en el territorio. Y algo importante es la articulación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, ese gran SNARIP que tanto mencionamos, y ese SNARIP nos permite esa oferta institucional de verdad que le llegue a las víctimas y que las convocatorias que se tienen, y más con esa ventana que se abre grandísima en los temas de recursos por regalías para proyectos de víctimas, pues nos permitan consolidar procesos que de verdad nos lleven a la construcción de escenarios de paz en el territorio y que en los procesos de reparación colectiva podamos avanzar muchísimo en el próximo año y principalmente en esas zonas donde tenemos articulación con los municipios PDETA. Director, un feliz 2021 para usted y para todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias y aprovecho de una vez para desearles un próspero año lleno de muchas, pero muchísimas bendiciones. Un año de reconocimientos, Premio Nacional a la Excelencia, a la Innovación en la Gestión, el reconocimiento también por la Secretaría de Transparencia de la Vicepresidencia, frente a la estrategia de transparencia de que no le echen cuentos de la Oficina Asesora Jurídica, el reconocimiento por parte de muchas entidades, y eso es lo más importante. El trabajo lo tenemos que seguir haciendo con mucho amor, con mucha disciplina para alcanzar los resultados en el próximo año. Entonces, un abrazo de todo corazón para todos los oyentes, para todos los funcionarios, pero especialmente para las víctimas del país. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.